Muy bien, conforme al avance desarrollado para el día de hoy, vamos a ver lo que conocemos como marco teórico o lo que denominamos fundamentación teórica. Y para eso nos vamos a basar en el formato del informe. ¿Qué estamos haciendo? Una investigación científica. Pero esta investigación científica tiene que ser registrada en un documento con el cual vamos a presentar los resultados de nuestras investigaciones. Hasta la clase pasada hemos desarrollado lo que se llaman los antecedentes históricos del problema y los resultados del estado del arte. Y les hemos indicado cómo a partir de las fichas donde se encuentran las informaciones de las tesis o artículos que han leído, pues pueden presentar tanto los datos generales, el dato de los análisis y las conclusiones o posturas desarrolladas en las fichas. De esta manera tienen que generar los antecedentes que van a estar distribuidos en el ámbito internacional, latinoamericano y boliviano. ¿Ya? Y bueno, después de abordar los antecedentes, la estructura habla de la delimitación del objeto de estudio en espacio, tiempo, ámbito poblacional con el que se trabajará. Para empezar a redactar esto, simplemente hay que señalar que un objeto de estudio se refiere a aquel elemento, comportamiento, proceso comunicacional o fenómeno comunicacional, como quieran llamarlo ustedes, pero que sucede y se puede identificar en la realidad. Y muchas veces para poder describirlo, para poder comprenderlo, pues necesitamos concretamente primero empaparnos de una visión teórica. ¿Por qué? Porque la comunicología tiene un conjunto de términos, tiene un conjunto de aspectos teóricos que necesitan ser comprendidos para poder describir los procesos o fenómenos comunicativos. Por tanto, es indispensable para nosotros empaparnos de la teoría antes de delimitar. ¿Por qué? Porque la delimitación involucra también justamente la teoría. Acá te vas a dar cuenta por qué hemos avanzado teoría y cuál es la relación específicamente con todo lo que hemos visto desde hace unas 2 a 3 semanas, donde hemos hablado de abordajes y hemos hablado de teorías. Y hemos puesto, ¿te acuerdas? Hemos puesto justamente algunos elementos comunicacionales para explicarte teoría por teoría. Y es que las teorías nos ayudan a reconocer a los procesos o fenómenos comunicativos que vamos a investigar. Y en función a eso vamos a hacer nuestra investigación. Por tanto, por decirte así, si uno, por ejemplo, si uno decide, no sé, ir al mar para bucear, aunque también se puede bucear en el lago. Me imagino que hemos visto, hemos ido al Titicaca y hoy, bueno, con la temperatura algunos buzos estaban, había justamente ahí la naval, me acuerdo. Pues si uno va a bucear en el mar, bucear es como investigar, va a encontrar cosas nuevas. Pero no pueden bucear pues solamente así a piel desnuda. No, necesitamos un tanque de oxígeno, necesitamos un traje de buzo que nos cuide específicamente del frío, porque a medida que bajamos a las profundidades del mar hay menos oxígeno y se siente mucho más el frío. Por tanto, necesitamos un traje térmico y también necesitamos un tanque de oxígeno para poder respirar, ¿no? Pues el marco teórico es como este traje de buceo, es como este tanque de oxígeno, que nos permite adentrarnos en los sujetos y en los objetos que vamos a investigar. Otro ejemplo que les puedo dar, si alguno justamente quiere hacer salto librismo, ¿alguien sabe qué es salto libre? Esto es salto libre, ¿no? Salto libre es, caramba, poderse, poderse botar,
de las alturas y poder saltar. A ver, tengo una foto divertida ahí de cuando era joven. Y fue justamente una foto que representó mucho en mi tiempo. Ah, aquí está. Esta. Ese por si acaso soy yo. Y justamente lo que ustedes están viendo abajo son los campos de Santa Lucía. Es decir, cuando estamos justamente nosotros, llegamos a hacer salto librismo, el paracaidismo es cuando tienes una línea y cuando saltas y sencillamente al saltar se estira la línea y abre directamente el velamen principal. El velamen es el paracaídas. Hay dos velámenes, el velamen principal y el velamen complementario. ¿Ya? Para las personas que hacen paracaidismo, el velamen principal justamente se abre al saltar y bueno, la línea estira y directamente hay como una peolita que abre la mochila y se puede extender el velamen principal para que uno pueda caer, digamos, para uno que pueda estar en el aire. En cambio, el salto libre, como dice su nombre, uno elige en qué momento puede salir el velamen principal y es lo más arriesgado. Pero si yo quiero saltar, al saltar justamente, ¿ya? Y llegamos a saltar, a ver, ¿dónde estás? En plena, en pleno aire. Obviamente jalamos de estas, a ver, ya que tengo aquí jalamos de estas dos palanquitas o botones para que se extienda el velamen principal y justamente podamos aterrizar en el momento que veamos conveniente. Ya. De manera particular, el marco teórico es como este paracaídas que llegamos a tener, como este paracaídas que llegamos a tener. No quiero bromear realmente con la situación de no tener un paracaídas porque es muy, pero muy triste, porque lo he visto y hemos atendido casos. Yo estaba en un grupo voluntario de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea, el grupo SAR, y bueno, recuerdo que cuando había alguna, bueno, cuando hubo una dificultad, cuando estaban saltando un club de paracaidismo y lamentablemente una persona no se abrió su velamen principal, se abrió demasiado tarde y estaba mal plegado. Y obviamente, bueno, falleció. Y por eso no me gusta bromear con ese hecho porque realmente es muy duro para la familia y para todos, específicamente ver esta situación. En todo caso, queridos amigos, fuera ya de aspectos metafóricos o aspectos de recuerdos, el marco teórico nos ofrece la garantía para poder identificar correctamente un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque sencillamente hay elementos importantes que tenemos que verificar y que tenemos que encontrar una significancia desde la teoría comunicacional. Por eso vamos a hacer un pequeño salto de garrocha y después de hablar de los antecedentes, inmediatamente vamos a hablar ahora de la fundamentación de la investigación. Más adelante vamos a volver al camino para poder construir todo esto, pero de manera más didáctica, porque recién algunos de ustedes han avanzado teorías de la comunicación 1 el anterior semestre, u otros recién están avanzando, pues con esos datos vamos a construir esta fundamentación de la investigación, que nos va a proveer, reitero, de todos los implementos necesarios para poder utilizarlos como si estuviéramos haciendo un deporte extremo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna impresión? ¿Algo que quieran compartir? No les escucho. Ustedes no son tímidos, si han estudiado esta carrera es porque les gusta hablar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Me quedo con lo que mueve la cabeza Carolina. Vale. Gracias, Carolina.
Vamos a hablar de la fundamentación de la investigación. Reitero, por razones académicas, en el marco y aprovechando ustedes justamente el vínculo con la teoría. Acá lo que ustedes tienen que colocar es un párrafo de presentación. Les explico. Este acápite 2, ¿ya? Fíjense, hago clic acá. Este acápite 2, fundamentación de la investigación, considera estos tres acápites: marco contextual, marco normativo y legal y marco teórico. Entonces, el párrafo de presentación, que es justamente como el maestro de ceremonias, ¿ya? Que es como el maestro de ceremonia, ¿ya? Pues presenta a, a- al contenido que viene a continuación. Presenta. Ay, pero hay cada presentador como los que vi anoche en la entrega de los Oscar. Qué cosa más dura. En fin, ustedes ya han debido ver eso. Eh, el párrafo de presentación señala de cuántos acápites está compuesto el subtítulo 2. Por tanto, aquí lo único que hay que hacer es que en este subtítulo de la investigación se considera el marco contextual, el marco normativo legal y el marco teórico. Ese es el párrafo de presentación. Y luego vamos a hablar del marco contextual. Pregunta: ¿qué es el contexto? Como están encendiendo la cámara y sé que están atendiendo, voy a tener que unir estos videos. Estoy grabando otra vez, acabo de equivocarme y en lugar de decir dejar de compartir el Google Meet, he dicho el eCapture. A ver, no tengo que mover esto, ya. Ok, como sé que están compartiendo, ahora sí, como sé que están atendiendo Dana, Mayerly, Miriam, Enrique, Camila y Carolina, voy a preguntar al resto. Meilinda Canedo acaba de abandonar la reunión, dice. Lorena Cruz, hola. Buen Lorena día, buenas. Cruz, hola. ¿Qué es el contexto para ti? ¿Sabes lo más importante, lo que va dentro de un texto? No te estoy diciendo contexto, no, sino contexto, esa palabra. ¿Qué será contexto? Por ejemplo, vamos a describir a un sujeto y su contexto. ¿Qué será contexto? Diego, Diego Henderson Quilla. El entorno, el medio en el que se está moviendo el sujeto. Ok, el entorno en que se vuelve el sujeto. Sí. A ver, si hablamos específicamente de cualquier persona, y para eso sí voy a compartir a toda la pantalla, ¿no? A ver, cualquier persona. No sé. A ver, persona caminando. Ah, sí. Quería que una persona que esté caminando entre mucha gente, pero bueno. Ustedes pueden ver a una persona que está caminando por un parque, probablemente sea un parque latinoamericano, quizás sí, ¿no? Latinoamericano o de algún europeo, ¿no? Es muy difícil encontrar algunas imágenes de Bolivia así precisas. Entonces, este sujeto ya no vive aislado, no vive justamente fuera de la sociedad, sino que se vincula. Puede vincularse con estas dos personas, puede vincularse con las oficinas de su trabajo que probablemente puede estar acá, o puede vincularse con otra persona con la que aparentemente está hablando porque tiene audífonos, o está escuchando música, o puede estar en una llamada, ¿ya? Pero se vincula. Entonces, ese vínculo influye también en la comunicación. Es más, ese vínculo define la comunicación. Por ejemplo,
Si está enojada con esta persona, si esta persona de acá es su ex y está enojado porque han terminado de mala manera, pues no se va a comunicar. La relación entre ella y él depende o ha modelado la comunicación en sí, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estudiar procesos o fenómenos comunicacionales, eso es cierto. Pero el contexto, es decir, el entorno con el que se vincula este sujeto, modela también la forma como se puede comunicar. Modela la forma como se puede comunicar. Si entre ustedes, por ejemplo, pasar la vida universitaria es precioso. Realmente a mí me gustó más que en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio hay una serie de materias que no te gustaban avanzar. Y en la universidad ya no hay mucho, ya no hay esas materias que son tan diferentes. Hay materias parecidas. Claro que algunos siguen pensando que es colegio y hay que avanzar y hacer tareitas. Y no, no es el objetivo. Lo que tienes que hacer acá es, te estamos enseñando a cómo, por ejemplo, plegar tu paracaídas. ¿Para qué? Para que al momento de saltar, pues ya tengas tu paracaídas bien hecho y saltes sin ninguna dificultad. No vamos a saltártelo por ti, tú tienes que dar ese salto, pero te estamos enseñando a plegar el paracaídas, ¿ya? Plegar es doblar para que al momento de salir puedas salir directamente como honguito o como o tu velamen principal pueda salir como de manera plana y no haya ningún tipo de dificultad. Ya te estamos enseñando a eso en las clases. Lo que pasa es que muchos de ustedes piensan que todavía es colegio y hay que probar con exámenes y no es así. ¿Ya? En fin, entonces, lo que les decía, si esta persona o entre ustedes, la universidad les decía que es una etapa muy linda. ¿Por qué? Porque puedes conocer a algunas personas que sintonizan con tus intereses. A mí mis amigos de universidad fueron muy buena onda y fueron amigos hasta toda una vida, ¿ya? Y hemos tratado de hacer las cosas por ellos. Bueno, en lo que hemos llegado a poder, en lo que hemos llegado a pedir, a poder realizar. Y digamos, probablemente entre ustedes haya parejitas, haya surgido. Y es natural, pues obviamente. No sé, esto ya no es colegio para decir, jajaja, ja, ja, él está con ella y se dice así como en el curso. No, esto es natural. Es natural que entre ustedes haya fluido relaciones, no sé, afectivas, amorosas, etcétera. ¿Por qué? Porque pasa más de 8 horas juntos. Bueno, presencialmente pasaba más. Y bueno, de manera concreta, pues hay emociones que sobre esas emociones se establecen relaciones y sobre esas relaciones, pues justamente influye el comportamiento de las personas y la forma como se comunica. Pues entre ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si, a ver, alguien que no tenga cámara, si por ejemplo Paolo, ¿ya? Tiene a su chica por acá, ¿ya? Y bueno, no le va a hablar de la misma manera, no le va a hablar de la misma manera que otra persona que recién está conociendo. El lenguaje, el contacto, las palabras van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque las relaciones y el entorno modelan nuestra forma de comunicación. Y es más, si Patricia Zurita ya está trabajando, la forma como se comunica en su trabajo es diferente a la forma como se comunica en clase. Hola Patricia, ¿me escuchas? Sí, buen día, Gunnar. Ok, buenos días. Formas diferentes de comunicación, ¿no? Entonces, nuestro entorno modela la comunicación. No es la misma comunicación que utiliza, por ejemplo, Pedro o Javier Gutiérrez acá en el aula, en esta videoconferencia, que estando jugando fútbol, por ejemplo. Ahí jugando fútbol podrá, no sé, gritar, algunos hasta utilizan peyorativos, etcétera, lo que conocemos como malas palabras, pero son peyorativos, etcétera, ¿no? Entonces, por la adrenalina del juego, etcétera, etcétera. Y lo propio, Claudia Angélica, pues aquí en esta aula el día lunes se comunica de una manera y el día viernes con sus amigas por la noche, sobre todo si visitan el cortijo, pues se va a comunicar de otra manera, ¿no?
el entorno modela nuestros procesos de comunicación. Y tengan en cuenta que la forma como comunicamos depende también del entorno. Por tanto, hay que describir el entorno, el vínculo con lo que nos estamos relacionando. Por eso, acá en el marco contextual, tenemos que describir el contexto actual. El contexto actual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una investigación actual. Estamos viendo específicamente demandas de la población, de trabajo. Pues entonces, ¿qué buscan? Bueno, antes de señalar justamente la búsqueda de las empresas, hay que describir el ámbito empresarial. ¿Por qué hay que describir el ámbito empresarial? ¿Por qué será? Pregunto a quien no tiene encendida la cámara. Andy Roy. Hay un montón para preguntar porque no enciende ninguno. Andy Roy, Sempertegui. Sí, Lisa. Gunnar, me llamo Papito, no me llamo Gunnar, Listen. Y no me, ese perdón. tampoco es mi grado académico. A ver, a ver. Perdón. Es que la costumbre. No es que la costumbre. Tienes que modelar y tienes justamente, No, es no, necesario yo no adaptar el dije la entorno. costumbre. Andy, ¿para qué vamos a describir el ámbito empresarial? Para saber dónde estás entrando, para conocer cómo es el entorno. Ya, para saber cómo es el entorno. Ok. Pero es necesario saber que en ese entorno vamos a trabajar. Se están formando ustedes para trabajar, nuevamente les digo. No es para aprobar la materia y algunos, ay, hay que aprobar la materia, vamos a tomar con el docente más fácil. Pasa el tiempo y no es cuestión de tomar con el docente más fácil, sino la idea es que te empoderes y puedas construir competencias para trabajar. ¿Y dónde vas a trabajar? La mayoría de ustedes en el ámbito empresarial. Entonces hay que describir cómo es el ámbito empresarial. O también podemos describir específicamente a las organizaciones civiles. Y obviamente también un fuerte mercado importante son las entidades, el mercado de trabajo, ¿no? Las entidades públicas, porque yo voy a decir mercado y me van a decir que de la 25 de mayo, La Pampa, Calatayud, no. Esos son mercados físicos, ¿ya? Pero también el término mercado se dice a cualquier espacio donde se encuentra la oferta y la demanda, dos fuerzas que regulan el mercado. La oferta es la cantidad de solicitudes para poder comprar o contratar algo. Y la demanda, la demanda es la cantidad de solicitudes, necesidades que tienen un conjunto de personas que requieren algo y que necesitan comprar bienes o servicios. En cambio, la oferta son el conjunto de bienes y servicios que están disponibles específicamente para ese consumo, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablo de mercado laboral, estoy hablando que hay un conjunto de empresas que requieren contratar a ustedes, comunicólogos, asociaciones civiles, por ejemplo, empresas. No los veo, pero probablemente alguno de ustedes habrá, no sé, festejado algo y está con Chucky, desea, quiero trabajar en la cervecería boliviana nacional. Como se dijo, justamente regalaría un trago, pero bueno. La CBN, pues hay que describir específicamente a esta empresa. O también me dirán, a ver, trabajaremos en un periódico, Editorial Canelas, que es la que justamente establece la editorial de los tiempos. Organizaciones civiles, aquellas que son formadas por personas que han generado, por ejemplo, fundaciones, ONGs, etcétera. Por ejemplo, la asociación, no estoy inventando, de Scouts de Cochabamba o de Bolivia.
pero creo que está por la Laguna Lalay, ¿no? Asociación de Scouts de Bolivia. O también, no sé, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos y Comunidades Indígenas. Me estoy inventando. O también, no sé, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que ha sido fundada por el padre Gregorio Yard, que en paz descanse. Permanente de Derechos Humanos. Estas son organizaciones civiles y habría que explicar el entorno en que se envuelve de manera concreta. O entidades públicas. ¿Saben qué es entidades públicas? A ver, Gabriela Merino, Gaby, Buenos Gabriela, días, Gunnar. buen día. ¿Sabes qué es una entidad pública? Una entidad es donde pueden entrar cualquier tipo de personas, algo público, más que todo para la población. Ya, pero algo muy importante. No se llama público porque puede entrar cualquier persona, sino se llaman entidades públicas porque el dinero es de todos. En pocas Ah, palabras, es el ministerio, la alcaldía, la gobernación, todos ellos que justamente emergen o cuyo ingreso deposita el Tesoro General de la Nación. Nosotros estamos en una universidad y nuestra universidad es una entidad pública. Universidades autónomas voy a colocar. Gobernación, el gobierno municipal, es decir, la alcaldía, la asamblea departamental. Estas son las entidades públicas, algunas entidades públicas. Entonces lo que aquí tienen que hacer es una descripción de manera panorámica. Describir de manera panorámica el ámbito empresarial y otras empresas, organizaciones civiles, scouts, Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, Derechos y otras asociaciones o instituciones. Universidades autónomas, gobernación, alcaldía y otras. O sea, hay que hacer una descripción general de cómo está el contexto o cómo justamente están estas entidades. ¿Por qué? Porque las estamos investigando. Vamos a investigar las demandas. ¿Qué demandan de ustedes, queridos amigos? ¿Ya? Entonces, esta es una descripción actual del ámbito empresarial y nos vamos a avanzar específicamente en la ciudad de Cochabamba. Solo ciudad de Cochabamba, ¿ya? Claro que podíamos trabajar también con el departamento, pero como estamos aprendiendo investigación, nos vamos a remontar específicamente a la ciudad. ¿Alguna pregunta del marco contextual? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del marco contextual que se les ocurra? A ver, Paolo ha compartido un jam. ¿De qué tratará? No, ha de ser algún error. Mi computador está bloqueando. ¿Está bloqueando? ¿Virus será? No, bueno, Creo que sí. no creo que sea virus. Necesito acceso, dice a tu jam. Mariela Colque, ¿quién será? No la ubico, como no está entrando de la cuenta, mejor cuenta institucional. Vean que quizás creo que alguno de ustedes no está todavía, o algunos de ustedes no están todavía en onda. Ustedes tienen que describir el contexto actual, es decir, de manera panorámica cómo está conformado el ámbito empresarial,
las organizaciones civiles y las entidades públicas. Si el profesor me dice alguna pregunta, yo le preguntaría, levantaría la mano así de esta manera y le diría, a ver, profesor, ¿qué cosas voy a revisar para hacer mi marco contextual? ¿Ya? Entonces, para poder desarrollar tu marco contextual, lo que hay que hacer es ingresar específicamente y buscar aportes de la prensa. Yo haría eso, ¿ya? Es decir, buscar y ver el ámbito empresarial de Cochabamba, Bolivia. Y aquí tenemos justamente algunos elementos importantes sobre la economía, etcétera. Podría buscar estos tipos de reportajes que la prensa publica u otros reportes. No necesito buscar investigaciones, pero sencillamente podría describir a partir de la información que presentan justamente los periódicos, la prensa y otros sitios o repositorios que hablen de la conformación empresarial, ¿ya? La conformación. ¿Cuántas empresas en Cochabamba existen? No sé. Voy a poner, por ejemplo, cuidado que me hablen solamente de la cervecería. No, aquí tienen que hablar de todo el contexto empresarial. ¿Cuántas empresas existen en Cochabamba? Hay una clasificación, ¿sí? Esta clasificación basa específicamente también en grandes empresas, corporaciones, pequeña empresa, medianas, etcétera, ¿no? Igual, hay justamente organizaciones civiles, igual. ¿Cuál de estas organizaciones tiene su sede en Cochabamba? ¿No? O entidades públicas. De las entidades públicas, claro, San Simón, la alcaldía de Cochabamba, pero ¿cuántas entidades públicas tienen su sede en Cochabamba? Muy pocas, porque la mayoría está en La Paz. Somos un país tan unitario que en más de 190 años de historia seguimos justamente viendo o teniendo que ir a La Paz para hacer algún trámite porque la capital está allí, ni modo, aunque es un país que es pobre y encima pobre para soportar dos capitales. Ay, Dios santo, qué gente. Pero en fin, tenemos a Sucre, tiene el título nominal de capital, pero solamente es poder del ámbito judicial. Y La Paz, donde está la Asamblea Plurinacional y la presidencia y todo el órgano ejecutivo, en su mayoría central, ¿no? Por eso acá, de entidades públicas, fuera de las regionales o locales, muy pocas contadas. Igual la empresa, ¿no? Boliviana de Aviación, Pila Andina, son una de las pocas que tienen sede aquí en Cochabamba. En fin, ustedes tienen que justamente identificar. ¿Alguna pregunta del ámbito del marco contextual? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque reitero, ustedes lo tienen que hacer esto. Ya. Ya les hemos señalado. Pregunta, identificar en prensa. Roxana, adelante por favor con tu pregunta. Buen día, Gunner. Lo que tenemos que hacer es identificar a todas las empresas, ¿no? Ya sea Conformación, asociaciones. no todas, sino la conformación del ámbito empresarial. ¿Cuántas empresas existen? ¿Cómo están organizadas? Ya es ahí. ¿Ya cómo están organizadas en Cochabamba? Solamente eso, solamente había que saber eso. Y bueno, no sé, y habrá una pequeña descripción del ámbito económico, porque la economía mueve del ámbito económico, ¿ya? Y eso mueve justamente mucho el comportamiento de las personas, en su mayoría. Unos van a trabajar ¿por qué? Porque se sienten bien trabajando. Ucha, nos sentimos bien. Y otros tienen que trabajar, bueno, todos en realidad trabajamos porque tenemos que sustentar a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué formamos empresas? Porque queremos sostener una fuente de trabajo, no depender de un jefe. Yo tengo una pequeña empresa. ¿Para qué?
para poderme vincular con el espacio laboral y poderles enseñar cosas que están en el ámbito laboral, porque les estoy enseñando a trabajar. No puedo quedarme en mi empresa 8 horas. ¿Por qué? Porque no podría dar esta clase, por ejemplo. ¿Ya? Alguien me dice, pero tú no has podido trabajar y podías haber trabajado en otra institución. Claro que sí, se podía haber trabajado en otra institución. Pero gracias a Dios, Dios ha sido tan bueno con nosotros, conmigo, ¿ya? Y con otros colegas, que podemos trabajar específicamente dando clases y que es nuestro aspecto principal, investigar y dar clases. Y eso es lo que hacemos. Y ninguna empresa por la que nos contrate nos va a tolerar, tengo que ir a dar clases, vuelvo dentro de 3 horas. No, no no nos tolera. Por eso yo tengo mi pequeña empresa, una microempresa, en la cual puedo diseñar planes. Y vivimos de eso, de hacer planes, estrategias para otros, ¿ya? Pero de manera puntual, si tengo esa pequeña empresa es para enseñarles a ustedes a trabajar, porque no puedo enseñarles a ustedes a trabajar si no estoy trabajando. ¿Me dejo entender? Entonces simplemente es indispensable buscar en la prensa cuántas empresas existen, cómo están organizadas y lo propio, las asociaciones, organizaciones civiles, cuántas son, cómo están organizadas y las entidades públicas. Gracias por tu pregunta, Roxana, muchas gracias. Ya les he dicho, tienen que buscar en la prensa ese tipo de elementos. Bien, seguimos. Vamos ahora al marco normativo y legal. En mi tiempo, cuando tenía la edad de ustedes, si tenía que enterarme de una ley, tenía que ir a la biblioteca, a la hemeroteca, ir, no sé, a un lugar no sé, me acuerdo que para reportes estadísticos. Sí, aquí, perdón, en el aspecto contextual, pueden recurrir también al INE para información estadística. Mil disculpas, olvidé eso. Me confundí con el marco normativo. En mis tiempos, uno tenía que ir a la calle, me acuerdo, Junín, entre General Hacha y Santibáñez, donde está el INE, acera oeste. Y tenía que asistir a las 2 de la tarde para ir a la biblioteca y que nos den reportes. Pero la providencia es tan buena con ustedes que sencillamente ustedes ya no necesitan hacer eso. ¿Por qué? Porque vienen para acá al buscador y le dicen www.ine.gov.bo y listo. Tienen toda la información estadística a mano, sin necesidad de ir a la oficina a que te den estadísticas que alguien ha impreso hace 4 años y te la pongan como actuales. No, aquí están. Estadísticas de precios, Producto Interno Bruto trimestral. Ustedes pueden bajar las estadísticas sociales y económicas ya y señalar justamente cómo está Cochabamba, ¿no? Hay cosas importantes que podemos ver: participación política, derecho, pobreza y desigualdad, educación, etcétera. Y bueno, el resultado de los censos, ¿no? Aquí estamos trabajando con Cochabamba, la ciudad, entonces se pueden contar con él. Esta información es importante para poder justamente tener y conocer cómo está nuestro entorno en nuestro país. Y es que el Instituto Nacional de Estadística provee de esta información para tomar decisiones y obviamente para comprender nuestro entorno. Quiere hacer o no quiere hacer, la economía modela nuestro comportamiento. Como les decía, si alguno va a trabajar, en su mayoría es por razones económicas. Y obviamente por razones económicas modela su comportamiento y la forma como se comunica de manera concreta, ¿no? Y por eso, si acá hay problemas de comunicación, las empresas contratan a comunicólogos como ustedes, que han estudiado teorías de la comunicación 1, 2 y 3 y pueden hacer soluciones para cualquier problema comunicacional, ¿ya? Entonces pueden acudir para describir el entorno también al Instituto Nacional de Estadística, a la empresa y al Instituto Nacional de Estadística. Ahora sí, vamos con el marco normativo. Vamos con el marco normativo. ¿Qué se entiende por marco normativo y legal?
Hoy han asistido pocos a la clase. Cristian García. Cristian García. Buenos días, Gunnar. Hola, buen día, Cristian. ¿Qué entiendes por marco normativo legal? Todo esto que tiene que ver con las leyes y eso. Lo has dicho. A ver, para poder comprender este aspecto necesito explicar algo que han avanzado ustedes en cívica, ¿ya? Para comprender. Y se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen. Ajá. Ya. Ajá. ¿Se ve esto que estoy compartiendo? La pirámide de Kelsen. Sí. Ok. Cuando hablamos de normativo estamos hablando de normas, ¿ya? Y las normas modelan nuestro comportamiento. En pocas palabras nos dicen qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer, ¿ya? Tenemos la libertad de actuar, pero libertad también tiene otro concepto, que es responsabilidad. Por tanto, si uno hace algo, tiene que asumir las consecuencias de aquello que ha hecho, específicamente. Entonces, eso es normatividad. Uno puede hacer lo que se le antoje, siempre y cuando no dañe al otro, porque también el otro tiene derecho a vivir en armonía, de manera concreta, ¿no? Bajo esa lógica, existe una serie de normativas que regulan nuestro comportamiento pensando en el bienestar de la mayoría, en el bienestar social. Y el primer documento que se puede establecer como inicial es justamente la Constitución Política del Estado. Este documento está sobre cualquier otro documento en nuestro país. Claro que también hay tratados, etcétera, internacionales que pueden estar guiando nuestra constitución, ¿ya? En cuanto surja alguna dificultad con algunos tratados. Pero el marco normativo principal, el documento que marca ello, es la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y voy a cambiar esto, otro colorcito más bonito, ya, la Constitución Política del Estado. Como segundo término tenemos las leyes. Las leyes son aprobadas por la Asamblea Plurinacional, los amigos que están en La Paz, ¿ya? Y bueno, que esos amigos que están en La Paz, algunos han entrado por voluntad de circunscripciones, pero la mayoría de esos amigos ha venido enganchando la candidatura del presidente y del vicepresidente. Ya es como tú votas por el presidente y por el vicepresidente y ¡pum! Detrás de ellos hay como una serie de, no sé, monitos que se agarran con las colitas. O sea, hay un juego de monitos, ¿no? Los que estaban como, a ver, monitos, juguetes. No sé si han visto, ¿qué se llama? De Toy Story. Sí, estos monitos. Ya. Lamento decir, pero ustedes cuando votan en las elecciones por el presidente y por el vicepresidente, de la mano de su voto se enmarcan un montón de personas, que son los senadores y los diputados plurinacionales. La mayoría de las personas que están en La Paz, ¿ya? Por eso tengan mucho cuidado al votar, ¿ya? Entonces, estos señores hacen lo que son las leyes. Y las leyes rigen a todo el territorio nacional, ¿ya? Luego tenemos resoluciones legislativas que son hechas por, puede ser la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, ¿no? Que siempre dicen cómo tienen que funcionar o cómo tienen que comportarse las personas, inclusive cómo tienen que hacer la gestión las entidades públicas. Con las universidades
a veces se meten, a pesar de que el artículo 91 de la Constitución Política del Estado dice que somos autónomas. ¿Qué significa? Que nadie puede venir del gobierno y decir, rector, no me gusta ese docente, quiero que entre otro. No, nadie nos puede decir eso. La universidad tiene su propia normativa y eso se llama la autonomía. Después de las resoluciones legislativas se encuentran los decretos supremos que son promulgados por el presidente de la República, ¿no? O por el Estado plurinacional, que es justamente el que señala estos documentos para la normativa, reglamentación de las leyes, etc. Y luego las resoluciones supremas que son desarrollados por los ministros, ¿ya? Esta es la pirámide de Kelsen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan definir cuáles son las leyes, decretos que realmente están regulando aquello que estamos investigando. En pocas palabras, hay que identificar específicamente las leyes que tienen que ver con el trabajo del comunicólogo, ¿ya? Aquí es necesario identificar las leyes y los decretos supremos que tienen una relación con el trabajo de los comunicólogos. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos? Esto es algo que tenemos que conocer, ¿no? Pero para conocer eso, así como han entrado al sitio web del INE, también aquí existe www.gacetaoficialdebolivia.go.bo. En este sitio, gacetaoficialdebolivia.go.bo, ustedes pueden buscar por número de norma o por palabra clave las leyes y los decretos vigentes en nuestro país. Por ejemplo, voy a buscar periodista. Y aquí me va a dar un decreto supremo, el 2967, que habla de declarar al 27 de marzo como el Día del Cine Boliviano. El 23, titular de la Corte del periodista Raúl Vázquez Gómez. No me interesa, no interesa. La ley 589, que establece una rebaja del 25% en las empresas aéreas en favor de los periodistas deportivos. ¿Ya? Pero lo que estoy buscando es esto, la ley 494. La ley 494, que es la ley del periodista boliviano, que establece específicamente que el periodismo es una profesión y para estar en esta profesión uno específicamente puede hacer o tiene necesariamente que obtener el título académico por la Universidad Boliviana. En el artículo 1 así lo dice. No cualquiera es periodista. No cualquier persona que tiene una cámara o un micrófono puede ser llamado periodista. No cualquier persona que vaya con su celular ya a un lugar puede ser llamado periodista. No. Un periodista, de acuerdo al artículo 1 de esta ley, establece que tiene que tener título académico, ¿ya? O por su antigüedad y capacidad. Es un poquito subjetivo esto, ¿ya? Pero de alguna manera, aquí se ha señalado que son 10 o más años de servicio con carácter excepcional y por única vez. Al 31 de diciembre de 1980. ¿Ya? Porque en ese tiempo solamente había una carrera de comunicación que era de la Universidad Católica Boliviana, sede La Paz. Pero aquí, en nuestro país, de manera concreta, a partir de 1979, el 29 de diciembre, pues establece específicamente que los periodistas son profesionales con título de la universidad. Ya más adelante existe, conjuntamente esta ley, existe también el decreto supremo del Estatuto del Periodista Boliviano. Y es justamente el decreto 20225. 20225, aquí está,
que es el Estatuto del Periodista Boliviano, que establece en su artículo 1, 3 y 7, sobre todo en el 7 también, que también los estudiantes de las carreras universitarias pueden ser reconocidos como periodistas, es decir, ustedes, pero siempre y cuando ejerzan el periodismo de manera con un medio, ¿ya? Lo que acá tienen que hacer ustedes específicamente en el marco normativo es identificar las leyes y los decretos supremos que tienen una relación con los comunicólogos. Ya les hemos señalado, creo que había que hacer una pequeña referencia al Código de Comercio, en lo que se refiere a contratación. También habría que hablar específicamente del ejercicio ilegal de la profesión. Para eso hay que buscar el código penal, porque es un delito. Y, bueno, obviamente en materia de periodismo hay la ley 494. Por si acaso hay dos leyes 494, porque también hay otra que es de la reciente ley del 29 de diciembre de 1979 y el decreto supremo 20225 que aprueba el estatuto orgánico del periodista. Otras leyes también que pueden ustedes identificar será la ley de imprenta, que data de 1925. Estamos a 3 añitos de celebrar 100 años de esa ley, que nadie quiere moverle un pelo. ¿Por qué? Porque establece un régimen para los que publican. Por eso los impresores publican. No es específicamente para los periodistas, pero la ley de impresa habla del jurado de imprenta, ¿ya? Y bueno, así un periodista que se puede acoger a esta ley no puede ser acusado o juzgado por otras vías que no sea justamente ello, ¿no? La ley de imprenta, reitero, de 1925, entre otros, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí les voy a colocar visitar la web de Gaceta Oficial de Bolivia. Gaceta Oficial de Bolivia. Por favor, quiero que haya preguntas. ¿Alguna pregunta respecto al marco normativo legal? Ingrid, que tienes el micrófono encendido. Ingrid. Algunos buenos días. Hola. Quería escuchar tu No voz. tengo. ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿Sabías de la existencia de estas leyes? No. O sea, es una primicia la que te estoy dando en toda tu vida de estas leyes. ¿No has escuchado más antes? De cierto modo, sí. Ya. Ok, espero que no se te olvide porque esto justamente rige nuestro trabajo. Ya, no sé, pero ¿qué dicen? ¿Se cumplen las leyes en nuestro país? A ver, Marioli Valdivia. Marioli, Nashira, Valdivia, Ábalos. Marioli. A la una. A ver. Marioli, Valdivia. Marioli, no estás, ¿verdad? Has encendido y lo has dejado tu cámara. O sea, claro, como no tienen cámara encendida, te voy a dar un conteo hasta las 3. Y si no, vas a tener que hacer lo que estás haciendo. 1, 2, 3.
Probablemente algunos, y esto un poco caramba, me quita mis expectativas. Se les está enseñando a trabajar, pero algunos piensan que esto simplemente es una habladuría o que el profesor está hablando y nada más. No, y eso desmotiva. Me desmotiva totalmente. ¿Ya? ¿Cómo les podemos enseñar que aprendan a trabajar, que escuchen, que puedan atender? José Ángel Montaño Montes. José Ángel. Buenos días. Hola. ¿Se cumplen las leyes en nuestro país? ¿Qué opinas? Yo opino que las leyes se forjan a beneficio del que está al mando, la verdad. Ya. Pero bueno, están justamente en el mando varias personas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del cumplimiento de las leyes, porque la ley 494 se cumple. Sería un debate muy interesante que ustedes puedan ver, porque si es la primera vez que están hablando y que están escuchando de esta ley, sería bueno justamente saber su pertinencia o no. Las leyes, el cumplimiento de la ley no está en discusión. Deben cumplirse. Pero la pregunta es, ¿nosotros hacemos que se pueda cumplir? Roxana, estabas levantando la mano. Roxana, Cuba. Sí, muchas veces no se cumplen estas leyes o estos reglamentos, dice. Digo, pero como usted dice, sí debemos cumplir como periodistas o como futuros periodistas. Ustedes tienen que denunciar cuando una ley no se cumple. Si alguien, por ejemplo, pasando la ley del periodismo, contrata como periodista a sencillamente quien no ha desarrollado un trabajo o quien no ha justamente generado alguna situación, deben sacar y gritar, y denunciar, porque está yendo en contra de la ley. Todos tenemos derecho al trabajo, es cierto, pero no cualquiera pues, puede trabajar como médico. No cualquiera puede trabajar como arquitecto, no cualquiera puede trabajar como periodista, porque son profesiones que requieren específicamente un nivel de conocimiento. Y lo que tienen que hacer ustedes es empoderarse de este conocimiento, porque con sinceridad les digo, una gran cantidad de sus compañeros no se ha empoderado y parece que no hubiera estado en la universidad. Y claro, como su compañera Marioli, la mayoría de muchos han entrado a clase y no están en clase, ¿no? Bueno, en fin. Marco teórico. Ahora viene lo importante. Aquí en el marco teórico van a ustedes a presentar un párrafo de presentación. ¿Están viendo, no? El formato. ¿Sí? Hola. Sí, se ve. Gracias. Un párrafo de presentación porque vamos a dividir este marco teórico específicamente en algunos acápites. Y el primer acápite que vamos a considerar, justamente va a ser específicamente el abordaje y aquí hay paradigma y enfoque de investigación. El abordaje y enfoque teóricos. Aquí hay que elegir un abordaje y un enfoque teórico dentro del, hay que elegir un abordaje. ¿Dentro de cuáles? Dentro del abordaje pragmático y el sociotécnico. ¿Por qué nosotros otros dos? ¿Por qué el crítico y el cultural? Porque todavía no han avanzado. Van a avanzar el cultural en teorías de la comunicación 3 y van a avanzar el abordaje crítico en teorías de la comunicación 2. Ustedes han aprobado teorías de la comunicación 1, entonces ya conocen estos dos abordajes. Y dentro de estos abordajes hay que elegir a un enfoque. Por si acaso, hay 10 enfoques dentro del abordaje pragmático
y hay justamente otros 10 enfoques, bueno, hay otros 4 enfoques dentro del abordaje sociotécnico. Ustedes tienen que elegir a un abordaje pragmático y dentro de ese abordaje pragmático, o sea, pragmático sociotécnico, elegir a un enfoque con el cual vamos a trabajar. Pues vamos a ver, puede ser la generación de efectos, la espiral de la innovación, la espiral del silencio, la estructura de textos, una teoría que nos ayude, ¿ya?, a hacer nuestra investigación comunicacional. Y después de señalar el abordaje y el enfoque teórico, pues vamos a empezar a describir conceptos. Por ejemplo, de manera concreta, conceptos para definir qué es la comunicología como una profesión, ¿ya? Es decir, ¿qué es una profesión? Podemos señalar qué es una profesión. Su definición, características, requisitos de manera concreta. Y podemos también ver específicamente sobre empresas, ¿ya? O sobre demandas. Sí. Podemos ver acá dentro de la profesión competencias laborales. Acá podemos ver qué son los conocimientos, qué son las habilidades, qué son las actitudes que demandan las empresas. Estos requisitos, ¿ya? Entre paréntesis, requisitos que demandan las empresas. Y puntualmente hablar de el trabajo o el campo de acción del comunicólogo, que puede estar orientado a este campo de acción comunicólogo, que puede estar orientado, por ejemplo, a periodismo, comunicación del marketing, comunicación organizacional o corporativa. Podemos hablar también de la producción audiovisual. Podemos hablar también de la comunicación para el cambio social. Cambio social. Educomunicación. Comunicación y derechos humanos. Y otros elementos específicamente que puedan generar con el trabajo. Entonces, ustedes aquí podrían hablar de las características específicamente de estas investigaciones. Conceptos, características, requisitos, los pueden organizar, ¿ya? No se admite subtítulos volando. Esto es una idea y se tiene que desglosar estas ideas. Por tanto, se tiene que llegar a describir, ¿ya? Y puedo justamente utilizar esto más adelante y describirlo, obviamente como un párrafo de presentación, y describir este campo de acción como 3.4.1. E igual el resto. Puedo describir estos concretamente como dentro del campo de acción del comunicólogo, es decir, para qué nos contratarían, para qué tipo de labores. Y estas labores están señaladas acá. Entonces, esto es lo que dice la teoría.
Para realizar el marco teórico necesito leer específicamente publicaciones que sean investigaciones puntuales que hablen sobre estos elementos que se está llegando a definir. ¿De dónde salen estos elementos? Estos 3 elementos salen del tema y siempre tiene que estar acompañado con el abordaje y el enfoque teórico. Aquí tienen que, nuevamente les digo, revisar bibliografía, y esta bibliografía que está referida a los subtítulos, a los acápites, que ustedes las pueden identificar sencillamente en estos sitios, ¿ya? Google académico, como han buscado, academia.edu, etcétera, researchergate.net, Redalink, Dialnet, todos esos sitios donde pueden encontrar un texto o pueden ir a su biblioteca preferida. ¿Listo? Voy a presentar, por favor, este videíto que va a servir mucho, ¿ya? Y que está señalado por el profesor, un profesor muy conocido en metodología en el ámbito latinoamericano. Yo discrepo mucho de su enfoque cuantitativo, cualitativo, pero siempre es importante escuchar a personas que sepan más que uno, ¿ya? Aquí les presento al doctor Roberto Hernández Sampieri, no apellida Sampieri, Sampieri es su apellido materno, él apellida Hernández, paterno, y materno Sampieri, quien nos va a hablar la importancia del marco teórico. Una vez que termine este video se pueden desconectar. Yo llego hasta acá, vamos a ver la próxima clase, el objeto de estudio, para poder enlazarlo y señalarlo, y les pido que escuchen atentamente a lo que dice el profesor Hernández Sampieri. Conmigo, que tengan un excelente resto del día. En una cápsula anterior comentábamos sobre la importancia del marco teórico y la actividad de la revisión de la literatura. En esta cápsula vamos a comentar un poco el papel que juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Habíamos dicho que toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el tipo de problema de investigación, requiere una minuciosa revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico y acorde con el planteamiento. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tenemos un marco teórico adecuado. Es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrar y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado, contiene referencias relevantes y relacionadas directamente con nuestro problema de investigación. Y, como habíamos dicho en la cápsula anterior, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se afina este planteamiento y ahora sí, una vez afinado, procedemos al resto de las etapas. Insisto, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación. Y al final, cuando tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante, porque nuestros resultados los comparamos, los contrastamos contra ese marco teórico para ver, en primer lugar, si nuestros resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con lo que otros investigadores
encontraron previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación en sus fases operativas de muestreo, establecimiento del diseño, recolección, análisis de los datos, y también hay otra función que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que está estructurado en el marco teórico. Volvemos a comparar y también vemos si es, además de si es o no consistente nuestros resultados con los resultados previos, también qué nuevas aportaciones hacemos y qué nuevos rumbos o caminos trazamos o prefiguramos con nuestros resultados para que siga estudiándose el problema de investigación y siga la comunidad científica avanzando en el conocimiento, en el entendimiento del problema de investigación, sigan respondiéndose las preguntas de investigación y sigan estableciéndose nuevos objetivos y sigan sugiriéndose nuevas investigaciones. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es necesario, también es importante. Siempre hay que revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. Pero en la investigación cualitativa, al mismo tiempo que revisamos la literatura, entramos en contacto con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar el estudio. Es una diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Insisto, en ambos el marco teórico es fundamental, pero en un caso nos sirve para guiar el resto del estudio y en el otro caso también nos sirve para guiar el resto del estudio, pero en la investigación cualitativa ya estamos enfrentándonos con el fenómeno o con el problema de investigación en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro, por ejemplo, estudiantes que van a egresar y que están preocupados por dónde van a conseguir trabajo, y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter cualitativo, bueno, reviso la literatura específica sobre preocupaciones de los jóvenes que van a egresar acerca de su futura vida laboral, pero al mismo tiempo empiezo a entrevistar a algunos jóvenes para el marco teórico, junto con mi primer acercamiento en el campo al fenómeno de estudio, a las preocupaciones de los jóvenes, voy integrando y después el resto del proceso de investigación sigue adelante. Y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo, el marco teórico me sirve para ver dónde encajan mis resultados en el conocimiento disponible y también contrastar mis resultados contra el conocimiento previo y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué nuevos rumbos deben de tomarse en el estudio del planteamiento. Que tengan un buen resto del día. Un abrazo. Gracias, Gunnar.